Juliet, good afternoon. Juliet, are you there? Juliet, Juliet, are you there?
Sí, teacher. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Juliet. I can Yes. listen. So, Ah, es que estoy acá en el trabajo, haciendo cositas del trabajo y pues no puedo estar del todo conectada. O sea, sí puedo escucharla, pero no puedo participar porque estoy acá en cosas del trabajo. okay. I going to start with the explanation and you listen. Yes, I agree. Yo voy a explicar y usted me escucha. Ah, sí, señora, por favor, please. Y me escribe en el chat. Si no entiende algo, me dice, ahí me va escribiendo en el chat. Ah, vale, vale. Bueno, I going to start. Okay, teacher. Good afternoon, Juliet. I going to start the class. Give me 2 minutes for share the screen. Okay. Juliet, look for the information in internet. The first question is, what is a verb in English grammar? Entonces busca en el internet qué es un verbo y lo escribes en el chat. Luego buscas qué es un adjetivo. También lo vas escribiendo la respuesta. ¿Qué es un participio o what is a participle en English grammar? Y after, share your answer by the chat. Thank you, Juliet. 10 minutes for this activity. 10 minutes, 10 minutos para que investigues qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es un participio, pero en inglés, ¿no? What is a participle? Y después lo escribe en el chat, me da las respuestas en el chat. 10 minuticos para que investigue.
Teacher, el verbo, ¿qué más es? Que es ya le digo, que es un adjetivo y que es un participio, es que está en inglés y en español, que es un adjetivo, que es un participio. Es para continuar con la explicación. Ok. Gracias, Ya. Yuri. Vale. Good afternoon, Giselle. Welcome Good to the afternoon, class. teacher. Welcome to the class. Thank you, teacher. Giselle, we are the activity about what is ver and you look for the information in the internet. O sea, busca la información en internet. What is the verb, what is the adjective, what is the participle. O sea, qué es un verbo, qué es un adjetivo y qué es un participio en español. Okay, teacher. Thank you. Thank you, Juliet. The verb is about action. Adjective, describe the noun. And participle is the function of the noun. Excellent answer. Let's wait 2 minutes to Gisette. After I continue with the explanation.
Thank you, Gisette. Excellent information, excellent answer. Please watch a video. Is to practice grammar, past events, simple past. Thank you, Gisette. Gisette, finish? Yes, teacher, finish. Okay. I continue with the class. Is clear the information about verb, adjective, and participle? The verb is an action. Adjective describe the noun. Participle is part of verb and part of adjective.
O sea, el verbo es la acción. El adjetivo es el que describe al sustantivo. Y el participio es una parte del verbo y una parte del adjetivo. ¿Ok? ¿Es clear? It's clear. Okay. I continue with the class. Review some meaning or definition. Simple past tense is used to talk about action that happened at the specific time in the past. Lo que dice es que el pasado simple nos habla de una acción que sucedió en un tiempo específico en el pasado. Un ejemplo es I work at 9 p.m. Yo trabajé a las 9 de la noche. 9 p.m. es en la tarde, en la noche. Simple past. The former at Eden. Example, I called him on Monday. I watched it yesterday. For verb ending in it, add did. She then in front of all of us. For verb ending in, well, consonant plus verb, consonant plus verb. Do you remember the last class, the last topics? Entonces nosotros formamos los verbos regulares, solamente le añadimos ed en inglés. Y los que terminan en e, como el caso de love, amor, en español, entonces ellos terminan en e, simplemente le añadimos la d. Y volvemos a la reglita que usamos con los comparativos y los superlativos, que era que cuando vemos una consonante, una vocal y una consonante, entonces a la última consonante le doblamos la consonante. Do you remember? Past simple, affirmative, for, affirmative, negative, interrogative. Affirmative, I work, you worked, I called, you called. Negative. Para los negativos siempre utilizamos, recuerden que utilizamos did, lo mismo para los interrogativos. Did you work today? Did you go, did you had lunch? Estamos diciendo, ¿tú trabajaste hoy? ¿Almorzaste hoy? Está en pasado. Para formar el pasado usamos did. Para el negativo usamos didn't. Entonces, I didn't work. Entonces, para responder, no, yo no trabajé, ¿no? No, I didn't work. Interrogativa, lo mismo. Utilizamos el did. Did you call? Did you work? Entonces, ¿trabajaste? Es para hacer las preguntas. Es un resumen para continuar con todos los demás verbos, porque más adelantico vamos a volver a ver el verbo, el simple past, lo vamos a utilizar también con otro verbo. Entonces es hacer un repasito para cuando vayamos a trabajar el otro verbo, entonces nos acordemos de ese verbo. I'm going to talk about past continuous. When we use past continuous, we are talking about something that continues over a period of time. How long continue? Eso quiere decir que cuando estamos hablando del pasado continuo, no es como en el pasado simple donde dice yo trabajé a las 9 en punto. No, acá entonces en el pasado continuo dice yo estaba trabajando, puede decir hasta las 9, o sea, yo estaba trabajando, tú estabas trabajando. El past continuous
The fourth past continuous is with were and was. Was is to singular person o pronoun. Were is plural, is used to plural. Entonces, I was the first person. I, he, she, it. Entonces, I was, he was, she was, it was. It is used to name things, animals o place. Entonces, nosotros utilizamos it, it o it cuando nombramos las cosas, los animales o los lugares. Ese it es para el singular, no para el plural. Si quisiéramos decir los gatos, entonces nosotros tendríamos que utilizar they. Para los plurales es they. Para el singular utilizamos it. El past continuo se forma con el verbo to be en pasado, con was, were. El was es para las personas singulares y el were es para los plurales. Hay que tener cuidado con eso. O sea, I, he, she, it, singular. You, we, they, plural. I was, he was, she was, it was. ¿Cómo formamos el negativo del verbo to be? Se le añade was not, o sea, I wasn't. Es mejor utilizar la contracción para las conversaciones. I was not. It's better wasn't. I wasn't. ¿Cómo formamos el negativo? Decimos you weren't, we weren't, they weren't. Entonces ahí lo que hacemos es colocarle el verbo to be en pasado al plural were y le añadimos not, weren't. ¿Es clear, Gisette? Yes, teacher, is clear. Cuando tenga una pregunta me interrumpe, me dice, profesora, no entiendo tal parte o lo que sea. Y ahí, para que nos quede bien clarito el tema. Use the past continuous to talk about an action or situation that was progress at a particular time in the past. O sea, lo que está diciendo es que hablamos de una acción o una situación que está continuando en un tiempo específico del pasado. Example. Edilson was cooking when I got home. Entonces, Edilson estaba cocinando cuando yo llegué a la casa o al hogar. Entonces, ahí hay una gramática que es importante utilizar. O sea, casi siempre va a salir esta palabra, se va a utilizar ese when para formar el past continuo, porque la definición nos dice que el past continuo es para hablar de una acción o una situación que estaba, o bueno, que continúa en un particular tiempo en el pasado. O sea, yo estaba, eso es el pasado, ¿cierto? I was cooking cuando I got home, yo llegué a casa. Got es el pasado de get, de conseguir o de... Significa, ese se usa mucho, es para hablar de cosas que uno consigue o tiene. Por ejemplo, I had got a cart, yo tengo a kitchen, yo tengo una cocina. Se utiliza como para las cosas que uno tiene. I was waiting for the bus at 6:30. Entonces yo estaba esperando por el bus a las 6:30. Cuando uno va a hablar de las 5:30, 7:30, siempre usa 6:30. O sea, se utiliza mucho ese at 6:30. Acá para hablar del tiempo, de las 6:30, 5:30, 2:30. We often use the past simple continuous. O sea, nosotros usamos frecuentemente el past continuous to set the scene at the beginning of a story.
Lo que quiere decir es que nosotros usamos el pasado continuo para empezar a hablar de una escena o de una historia que nosotros como que queremos contar, ¿no? Por ejemplo, le preguntan, what about the weather today? Entonces dice, it was raining heavily. Esto estaba lloviendo muy fuerte. Dice, Julia was walking quickly toward the cinema. Eso quiere decir que estaba lloviendo fuerte y que Julia estaba caminando rápido hacia el cinema. Este es un adverbio de lugar, towards. Toward. To talk about a longer action interrupted by the another action. Esto es muy usado cuando sale por ahí en los exámenes. Entonces, para hablar acerca de una acción como más larga que fue interrumpida por otra acción. Entonces, ahí es cuando viene la gramática y salen los exámenes. Entonces, I was watching TV. Yo estaba mirando televisión cuando él llegó. Entonces, I was watching TV when he arrived. Entonces, yo estaba mirando televisión cuando él llegó. Entonces, es una estructura gramatical que sale en los exámenes. Esa structure grammar that is possible to do or to take an exam. Okay. It is time to practice. Entonces dice, ellos estaban hablando sobre sus tareas. Entonces, pay attention, look at the picture. And after, you do traduction to the sentence. Entonces, ellos estaban hablando sobre sus tareas. Gisette, help me please. Entonces, pasa la hora. They were speaking. They were speaking about your homeworks. No, si me dice your, quiere decir que, que está hablando de mí, de esto. No, ahí se utiliza, es por regla o por gramática hablar de, cuando vea usted que dice acerca de algo, entonces talking about. I am talking about the topic. ¿Yes? Entonces yo voy a hablar acerca de tal tema. Entonces ahí quedaría. They were, utilizó muy bien el plural. O sea, porque son ellos, ¿cierto? Cuando es ellos se utiliza were. Cuando es él o ella utilizamos was. O estaba o estaban. En español es yo estaba, ellos estaban. Entonces ahí quedaría. They were talking about their tasks o homework. Entonces ellos talking about. Cuando vea que están hablando sobre, que about quiere decir sobre, ¿cierto? Entonces utilizamos talking about siempre. Sí. The next sentence. El gato estaba mirando cuando su dueño llegó. Entonces, please make the traduction. Do the traduction. Juliet, please write to the chat the traduction of the sentence. Ellos estaban hablando sobre sus tareas. The second sentence, el gato estaba mirando cuando su dueño llegó. Recuerda que para hablar de un animal o de una cosa o un lugar utilizamos it, pero el it, entonces como ya tiene ahí el pronombre,
lo podemos reemplazar, sí, podemos decir it como es para el singular, entonces utilizamos ¿qué? Gisette. Entonces, the cat. It was. Yes. O the cat también es Or the posible. cat was. Was looking, look o look. When. Recuerda el cuando, el when, ¿cierto? Cuando. Entonces, cuando it, porque es de un gatico, o sea, de un animal. Entonces, para usar el posesivo utilizamos ITS. It owns a right. Own es dueño. Miramos. Teacher own, ¿cómo se escribe? Ya le digo. En el chat, ya le, porque es que acá hace falta como un tablerito. Ahí se escribe así, own. Ahí en el chat dice. Thank you, teacher. Okay. You can see the screen. Ay. Gisette, ¿tú puedes ver en la pantalla ahí con la presentación? Yes. Ah, ok. Yes, teacher. Sí, cada vez que escribo en el Sky se me va. En el chat. Entonces digo, ya miramos. Me fue la diapositiva. What happened? Bueno, acá íbamos. Paz continuo. Okay. Today I'm going to display past perfect. The topic past perfect. Nosotros usamos el pasado perfecto para hablar de acciones que habían ocurrido antes de algo. Entonces ya I'm going to explain. Okay. Past perfect. The structure is had plus past participle is a complete action before a different past action. We use past perfect with report speech a period of time before and even in the past. In the if clause in the this conditional. Entonces lo que nos están diciendo es que usamos el pasado perfecto para hablar cuando damos un report speech. Entonces cuando alguien nos pregunta, dice, bueno, pero ¿qué dijo tal persona? Entonces uno dice, por ejemplo, dice, ¿de qué está hablando tal persona? ¿No? Entonces, Giselle told me she had gone to the party. Entonces Giselle me dijo que ella había ido a la fiesta. Para eso se utiliza el report speech. Do you know about report speech? ¿Tú sabes algo de este tema o todavía no lo han visto? Gisette. No, teacher, report speech. ¿No? No, teacher. The first. Ah, ok. Pero entonces ya es importante que entonces ya sabe que el pasado perfecto se utiliza para hablar de report speech. Es como una regla, esa rule. Para un periodo de tiempo antes de un evento en el pasado. Para los condicionales, ¿ya los vieron? El primero, segundo y tercer condicional, ¿o todavía no? Los condicionales. If you won the lottery, I would help the poor people. Si yo me ganara la lotería, me gustaría ayudar a la gente, algo así.
¿Ya lo vieron el tema o todavía no? Igual ya sabemos que es para, entonces, cuando les salga, porque le puede salir una pregunta que el pasado perfecto para qué se usa. Entonces, ya saben que es para report speech y para los condicionales. Ok, the structure. Entonces, the structure is affirmative, negative, interrogative. To affirmative is say plus had plus past participle. Entonces la fórmula es el sujeto o el pronombre, el verbo had, el pasado participle. Por eso les decía que investigaran primero qué era un verbo, qué era un adjetivo y qué era un participio, para entender de qué se trata el tema. Entonces acá, o sea, lo que nos están diciendo es que el past perfect se forma con el pasado del verbo have. Ya lo escribimos por acá en un ladito. Voy a colocar una nueva diapositiva y vamos colocando la explicación escrita. Por acá. A ver si nos deja escribir acá. Nos deja escribir. Ok. Démosle cortar porque no la dejo. Okay. Que acá sí nos deja escribir. Bueno, entonces, el pasado presente se forma con el pasado del verbo have, tener, ¿cierto? Entonces, to have. Y el pasado lo formamos. Entonces, to had. Entonces, eso significa que en español significa había. Entonces, acá en el presente quiere decir I have, yo tengo. Pero si vamos a hablar del pasado presente, disculpe, del present, del perfect past o del past perfect, entonces lo que estamos diciendo o se traduce es que había. Recuerden que para el pasado perfecto, eso es lo que significa, ellos terminan en ado, ido. Ya les pongo un ejemplo, por decir algo. Entonces tenemos el verbo work. Vamos acá, ¿cierto? Entonces, solito no le pongamos I work, es el presente, ¿cierto? Vamos a mirar. Es como el más común de usar, aparte porque es un verbo regular, no es irregular, y entonces la explicación se facilita más. Work. Bueno, entonces acá tenemos el pasado, hoy estoy como el pasado perfecto, se forma de esta manera. Entonces tenemos los tres verbos, ¿cierto? Work, que es el presente. Work, acá, en el pasado que se le añade ed. Recordemos que el verbo work es un verbo regular, porque simplemente se le añade ed, no tiene más complicación. Él no cambia en ninguno de los tres tiempos. Entonces, presente, work. Pasado, worked. Y participle, worked.
Entonces, ¿cómo vamos a formar ahí el past perfect? Entonces dijimos que entonces la estructura es sujeto o pronombre, ¿cierto? Pues I. Entonces, ¿qué seguiría, Giselle? ¿Con qué formamos el past perfect? ¿Con qué verbo? Si vamos a hablar del pasado. El presente es to have. El pasado es to had. Había. I had Yes. worked. Yes. Porque es que los verbos regulares no cambian, ¿cierto? Entonces, como dijimos que para formar el past perfect, entonces utilizamos hado, ido en español, ¿cierto? Es lo que no es. Entonces, ahí, ¿cómo quedaría si lo vamos a traducir al español? Had. Yes, sí. Entonces, para traducirlo, si lo pasamos ahí, yo, recuerde que had, entonces la traducción en español es había. Yo había, no quedaría yo había trabajé, ¿no? Porque quedaría como raro. No, entonces quedaría en español yo había trabajado, porque termina en ado o en ido. Entonces yo había trabajado. Y así se forma el present past. Digo, el past. Oye, es que hoy, discúlpeme, pero es que estoy ahí como, estoy bien cansada. Bueno, entonces así se forma el verbo past perfect. Vamos a escribirlo porque es que hoy estoy perfect. Past perfect se forma entonces. La estructura es el sujeto, el pasado del verbo to have y el participo. O sea, todos los verbos, si ustedes se dan de cuenta, si han mirado que tienen tres filitas, que uno dice la primera fila, entonces es el verbo en infinitivo. La segunda filita es el verbo en pasado. Y la tercera filita es el verbo en participio. ¿Sí lo ha visto, Giselle, dentro de los verbos que vienen 3 columnas? Yes, teacher. I Sí. see. Ok. Entonces ahí entonces eso se utiliza, esas 3 filitas, la última filita siempre va cuando queremos formar el past perfect. Entonces ya sabemos que se forma con el participio en inglés. Entonces, continue with the explanation. Es necesario the topic will clear. Activity, grammar, and use. Entonces eso quiere decir en español gramática activa y el uso, and use. We wanted, recuerdan que para la pronunciación del verbo wanted se pronuncia con id final, o sea, en phonetics o en fonética. Entonces la pronunciación de los verbos. Gisette, you did con the last class about the pronunciation of the regular verb. ¿Usted recuerda do you remember the last class? Que hablamos de la pronunciación de los verbos regulares. O Giselle no vino. O Giselle didn't come. Teacher, the last class, I don't know. I Go. didn't come. I didn't go. Ok. Ok. Entonces, ahí, bueno. Ya lo volvemos a mirar un poquito porque es importante que les quede bien claro el tema. Pues yo hago repaso, review, porque los temas nos deben quedar claritos, ¿no? Ahí. Entonces, aquí tenemos el cuadrito de la pronunciación. Entonces dice que los verbos que terminan en K, en S, en P, ahí está la listica, en F, en CH, en SH,
se pronuncian con T final, como una T. Creo que Juliet sí asistió a esa clase. Sí. Entonces, por ejemplo, el verbo trabajar, ¿no? I worked. Entonces, como una T, como si es explosiva, ¿no? I worked. Sí, que suena como t, t, t. Esa es la pronunciación correcta. Los verbos que terminan en una vocal, en una R, en una Y o en una N, se pronuncian con una D final. Play it. En el caso del verbo jugar, por ejemplo, to play, entonces la pronunciación es play it. Igual yo cuando ya tenga explicadas las clases le voy a compartir las diapositivas para que vuelvan y repasen. O sea, porque esto no se queda, de momento no se queda. Entonces le toca a uno escríbalo, vuélvalo a hacer y ahí uno pues se va dando cuenta. El siguiente verbo id, entonces want, entonces la pronunciación se pronuncia wanti, id, porque ese es más fácil, termina en T o en D. Ahí, ¿está viendo la pantalla? Creo que no. No, teacher. ¿Ahí sí la ve? Yes. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces ahí los verbos que terminan en T o en D, como en el caso de we want, ¿sí? Que termina en una T, want. Entonces nosotros queremos o I want, yo quiero, ¿cierto? En español. Este verbito de acá, mire. Ese verbo termina en T. Y para formar el pasado le añadimos ed, ¿cierto? A los verbos regulares solamente hay que añadirle ed. Y si terminan en E, solamente la D. En ese caso, la pronunciación es ID. Entonces, we wanted to remember all we had seen. Entonces, ¿cómo lo formamos? ¿O cómo es el uso? Entonces, con el pasado simple y la parte final se forma con el pasado simple y ahí sí sigue el past perfect simple. Entonces, por eso era necesario recordar los verbos en pasado, ¿sí? Las reglas, porque ahí vamos a trabajar ejercicios que tienen que ver con los dos verbos. Is clear the topic? Giselle. Yes, teacher. Okay, sí. If you to have or do you any question? Entonces, please ask a question. Por favor, hágame la pregunta en caso de que, sí, en caso de que algo no le quede claro. Entonces, aquí lo que dice es que nosotros, o sea, quisimos recordar todo. Nosotros lo que habíamos visto, o sea, como que nosotros queríamos o quisimos, porque está en pasado, ¿no? Recordar todo lo que nosotros habíamos visto. Entonces, estas son algunas reglas o usos del past perfect simple. Use the past perfect and the past simple to show that one event, acá hay un error, to happen before another one in the past. Ya dice que use el pasado perfecto y el pasado simple para mostrar que un evento sucedió antes que el otro en el pasado. O sea, van seguiditos, un evento tras del otro. Por eso es que cuando acá vemos la oración en pasado dice, we wanted to remember. Sigue que dice nosotros en pasado, está toda esa oración en pasado. Nosotros quisimos recordar. Entonces usamos el pasado simple o el pasado perfecto para mostrar un evento que sucedió antes del otro. Usamos el pasado perfecto para hablar acerca de algo que sucedió antes de eso. Entonces, mire, acá hay un ejemplo. I was es el pasado del verbo to be. Ill, entonces, I was ill because I had eaten something bad. Entonces, en español quiere decir ill, quiere decir enfermo. Yo estaba enfermo porque
yo había comido, ¿cierto? Yo había comido, acuérdese del ido, ado, ¿sí? En español. Yo había comido algo malo, ¿no? Entonces ahí, entonces el had, había, ¿no? Y eaten es comido. I was ill because I had eaten something bad. Entonces, yo estaba enfermo porque yo había comido algo malo o había comido algo que estaba pasado, decimos en español, ¿no? Las expresiones, es importante poner cuidado a esta partecita de acá. Las expresiones que salen o que utilizamos con el past perfect simple son estas, son las que tengo subrayadas en verbo, digo en verde. Entonces, I had worked there since 1984. Entonces dice, yo había trabajado aquí o allá desde. Entonces, cuando les salga en el examen y ustedes vean, este sin, entonces dicen, bueno, ¿qué verbo utilizamos con sin? ¿Cierto? Entonces dicen, el pasado perfecto. Este sin se usa para el pasado perfecto. Es por gramática, ¿no? Entonces son como expresiones muy comunes que se usan con el pasado perfecto. Sale muchísimo en los exámenes. Ya sale el since, sale el for, sale already, by the time. By the time es muy común también que salga. Entonces el sin es, esta partecita dice desde. Ese desde siempre le va a salir. O for. Entonces cuando vean esas expresiones ya saben que les están hablando del pasado perfecto, también del present perfect, porque también lo utilizan ahí. Already también se utiliza ahí. Just también se utiliza o hace un momentico, just, hace un momento. Entonces acá está el ejemplo. Entonces, dice, ¿cómo queda en esta oración de la primer ejemplo de la expresión? O sea, en español, ¿cómo la traduciría ahí? ¿Cómo queda la traducción? Yo había trabajado aquí desde 1984. Exacto, ¿sí? Entonces yo había trabajado, ¿cierto? Desde. Entonces ya sabe que cuando le salga sin, en gramática, le están hablando del past perfect o present perfect. Porque le pueden hablar, eso también se usa para el present perfect. Entonces, she had been my teacher for 7 years. Entonces, ella había sido, ¿cierto? Porque el verbo been es ser o estar. Entonces, ella había sido mi profesora por 7 años. Le vamos a dar copiar al chat para que Juliet los pueda ver porque no los está viendo. O no sé si, no, creo que no le dejan mirar allá. A ver si sí los puede ver. No, creo que no se los dejó ver ahí. No le dejó ver la diapositiva. Y eso que le hizo solo copiar al texto, pero no se pudo. Ok, entonces lo hablo mucho en español es porque también Juliet y a veces otros compañeros están desde el trabajo escuchando, ¿cierto? Porque no les dan permiso, por ejemplo, a hablar o esto. Entonces yo les escribo en el chat o les hablo en español para que sepan cuál es la explicación. Entonces, she had been my teacher for 7 years. Entonces, ella había sido mi profesora por 7 años. Entonces, en ese caso utilizamos for. Ok, ahí estamos. I had already studied English before I studied my Italian o Italian course. Entonces, yo ya había estudiado inglés antes de que yo empezara mi curso de italiano, ¿cierto? Si se fija, entonces vamos a mirar la gramática acá. El already. Casi siempre already, esta palabra se utiliza después del verbo have en pasado.
Entonces, yo ya había. Entonces, por gramática es, acá en esta parte, I had already. Entonces, pronombre, el verbo have en pasado y la expresión already. A veces se utiliza al final, pero, o sea, por regla es ahí donde va eso. Entonces, I had already studied English before I started my Italian course. Si ve que el verbo estar termina en T, I started, ¿cierto? I start. El verbo para formarlo con el pasado, entonces utilizamos ed. Entonces ahí se pronuncia id, started o study, depende of the country. En Estados Unidos sería study. A ellos les suena así como study. Y en Inglaterra sí a ellos les gusta como pronunciar las cosas con T. I started. Lo hablan así, ¿no? I started my Italian course. We often use by the time. Entonces, nosotros usamos by the time. Entonces, by the time plus past simple plus past perfect. O sea, para usar estas expresiones debemos tener en cuenta el lugar donde las colocamos. Entonces, casi siempre, en la mayoría de los casos, since va antes de una fecha, ¿cierto? Since 1984. En el caso de for, va para los años, pero cuando están como en letras, for 7 years. Entonces, cuando ya escriben o sea, la fecha en letras. En el caso de already, pues va después del verbo have en pasado. Entonces, aquí mire cómo se usa by the time. Se utiliza entonces primero by the time, después se utiliza el pasado simple y después vamos a utilizar el pasado perfecto. ¿Les va a salir en el examen? Sí, eso sale. By the time I arrived, the party had finished. Entonces, eso es como por el tiempo, significa en español. O sea, yo llegué como en un momento, como cuando pasa un tiempo, ¿no? By the time, yo llegué a la fiesta y la fiesta ya había terminado. Lo que están diciendo en español. Uno dentro de la carrera, o sea, ya terminando carrera, entonces uno ve un curso que se llama Translation. Entonces acá lo que se está haciendo es parte de practicar también la materia que ya se ve terminando, la que uno escoge ya terminando, que se llama, esa materia se llama Technique o Translation. Entonces uno pasa del español al inglés o del inglés al español. It's clear, Giselle. I asked the question to you because Juliet don't let to the word. O sea, yo le pregunto a usted nomás porque es que a Juliet no la dejan así hablar mucho. Entonces le toca por hoy a Giselle. Yes, teacher. Yeah, it's clear the topic. Okay. Okay. The structure. Past perfect. Entonces, la estructura es subject plus auxiliar had plus verb past. Past participle plus complemento. Entonces, que están la estructura del pasado perfecto de past perfect es sujeto, el auxiliar had. ¿Por qué el auxiliar had? Porque decimos had y no el verbo principal. Porque hay dos verbos seguidos, ¿cierto? Cuando hay dos verbos a uno le llamamos auxiliar y al que sigue el verbo principal. No es más ahí entonces ahí el nombre es así. Bueno, entonces dice subject plus auxiliar had plus verb past participle plus complemento. Entonces sujeto, el verbo have o tener en pasado,
se le suma el pasado del verbo, participo, más el complemento. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿cierto? Entonces, Gisette had been in, where are you from, Gisette? ¿Barranquilla? Yes, teacher, I am from Barranquilla. Ok. Entonces, Gisette had been in Barranquilla when she was a child. Entonces, Gisette había estado en Barranquilla cuando ella era una niña. ¿Yes? Es un ejemplo. For use the past perfect. Entonces, la forma de usar el pasado perfecto. We use past perfect with regular verb and irregular verb. Entonces, uno se puede utilizar el pasado perfecto, bien sea con los verbos regulares o con los verbos irregulares. Example. I had worked. I had worked. Ahí como termina en K, ¿sí ve que termina en K? Entonces la pronunciamos con una T final. I had worked for since, entonces 1984. Entonces yo había trabajado 4 años desde 1984. Entonces there are 3, 4. Entonces infinitivo presente, o sea, bueno, la traducción como tal quiere decir el verbo presente al infinitivo más el pasado simple más el past participo. Entonces tenemos sing, en español es el verbo cantar, ¿cierto? Ese verbo es totalmente irregular. Él cambia toda su raíz. Entonces change de roof. Sing, sang and sung. Entonces si ve cómo ese verbo cambia todo totalmente. Entonces el presente es sing, el pasado es sang y el participo sung. Ahí lo que nos toca hacer es memorizarnos de 10 en 10 verbitos hasta que uno se aprenda todos los verbos. Hay unos verbos que permanecen igualitos, o sea, hay como el 30% de los verbos irregulares que no cambian en nada, como en el caso del verbo cortar, ¿no? To cut. Es to cut para todas las 3 formas. Para el presente, to cut. Para el pasado, cut. Y para el participo, cut. Y más o menos el 30% no estoy segura, no cambian los verbos. Son igualitos, entonces son fáciles de aprender. Ok, vamos a ver un videito que está muy, muy bueno. Para practicar. Entonces, ya miramos. Acá ya lo coloco primero porque es que a veces no les abre. Me han dicho que el video no les abre, entonces yo dije, no, primero lo voy a ensayar y ahí sí miro a ver si se los coloco. Ya miramos. Ok. Entonces, recuerde que el tiempo pasado perfecto, entonces es una acción que había ocurrido antes de algo, ¿no? Para resolver este ejercicio. Entonces, igual ahí miramos y corregimos y volvemos a mirar para que nos quede bien claro el tema. Entonces, intentemos resolver ese ejercicio y ya miramos a ver cómo. Dice, por favor, lo intenta resolver y Juliet también. El link está en el chat. Gracias.
Juliet, por favor, mira el chat para que veas que, para que resuelvas el quiz. Finish, teacher. Okay. How did you do? ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? How did you do? Is very well, teacher. Yes. Yes, is remember the topics, the past perfect. Congratulations. Please you said, send me the photo of the quiz. ¿Me puede enviar como si le alcanza a tomar una foto o porque ahora nos piden las evidencias de, bueno, para añadirlas a los trabajos. Cuando hacen los quizzes, entonces nos dicen de que tengamos la evidencia. Okay, teacher. Sí, ahí es. Es para añadirla a los trabajos que tenemos por ahí. Ahí me la comparte en el chat.
Ok. No hay problema. Después puede presentar vuelve y lo hace. Es que los quizzes son para practicar, para que a uno como que se le quede la estructura de los verbos. Pues cuando uno hace un quiz que son muy sencillitos, pues a uno ya se le queda, dice, ay, mire, la estructura es así. Ya no se le va a olvidar. Pero ahorita lo que vamos a hacer the next activity is I watch a video about past continuous. Gisette, por favor mira este videito y es para repasar en past continuous. Juliet, por favor mira el video. Es Okay, muy teacher. divertido. It's funny. After you talk about the video, the rule. Gracias, Giselle, muy amable.
Finish, teacher. Okay. Tell me about the video. Is clear the topics